Kevin Costner no necesita presentación, o no debería necesitarla. Hasta me animo a decir que puede verse incluso como una leyenda viviente del cine, como uno de los continuadores de aquellas camadas de estrellas cuya presencia es o era insustituible. Me refiero a hombres de la talla de John Wayne, Henry Fonda y más cerca en el tiempo Clint Eastwood, tipos que tienen no solamente un porte sino también una voz muy personal y característica. Y en su versión femenina Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Ava Gardner o Meryl Streep en la actualidad. Nombres que garantizan o garantizaban una convocatoria a las salas de cine. Ese cine de las estrellas que parece estar acercándose a su ocaso definitivo. Los espectadores ya no van al cine a ver a su actor o director favorito. Lamentablemente, el espectáculo social de compartir una película en una pantalla gigante y con un buen sonido casi que se mantiene vivo gracias a Disney y Marvel. Y digo lamentablemente porque estas dos grandes productoras, que igualmente están sufriendo un descenso en sus ganancias frente a un cambio de gustos y preferencias, ofrecen un único contenido con una misma y marcada línea ideológica. Poco desarrollo dramático, poco sondeo psicológico en los personajes, poco análisis y profundización en los temas que se tocan y mucho show, muchos efectos visuales, lo cual no quiere decir que los planos tengan una mayor elaboración y pregnancia. Hemos hecho un video sobre el cine de Christopher Nolan en el que nos detenemos bastante en el cine de superhéroes por si les interesa. Seguimos. Lo más probable es que nadie recuerde ni un solo fotograma de la mayoría de las películas que se exhiben hoy en día. Pero ¿quién puede olvidar el traveling compensado de Tiburón o el cuadro dentro de cuadro de The Searchers con el que empieza y termina la invaluable obra de John Ford o la muerte de Nadia en Rocco y sus hermanos? Y solo evoco estas por mencionar alguna de las tantísimas imágenes que se han ganado un lugar en la historia del cine. Como dijo Richard Linklater, hacer cine en los tiempos que corren ya es ser optimista. El resultado de todos estos cambios, con el predominio de una ética y una estética, es, por ejemplo, que un artista como Coppola tenga que autofinanciar su propia película, probablemente la última, estoy hablando de Megalopolis, a la cual le ha entregado casi 50 años de su vida y en su propio país aún no encuentre distribuidora. Bien, entendemos que ya no hay directores estrellas, salvo algunos pocos, contados con los dedos de una mano. Scorsese, si bien ha sabido ayornarse a las nuevas reglas del mercado, llevando el cine al interior del hogar con el streaming, no es garantía de ganancia, salvo que su película esté encarnada por alguno de los pocos actores estelares que aún perviven, como es el caso de Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Bueno, en este contexto, en medio de una aparente necrópolis en donde toda producción muestra bien grande su fecha de caducidad, Kevin Costner apuesta por el cine y se embarca en un proyecto bestial con una propuesta epopéyica. Horizon, en American Saga, compuesta por 4 largometrajes, nunca mejor dicho, cuya primera entrega consta de 3 horas de duración. Y otra cosa, no solamente apuesta por el cine, sino que apuesta por el western, que es un género que casi nunca en su historia ha sido debidamente reconocido y respetado. En esta ocasión, Costner no solo protagoniza, dirige y produce, sino que debuta como guionista. Escribió los 2 primeros capítulos y será el guionista también, además de protagonista y productor, de una película cuyo título aún se desconoce, dirigida por Ariel Fromen, con quien trabajó en Criminal en 2016. Bueno, como dijimos, el western es un género que ha tenido su apogeo en los años dorados de Hollywood y que después ha tenido altibajos, resurgimientos como Unforgiven de Clint Eastwood y que se ha coronado con Danza con Lobos o Bailando con Lobos, el primer western de la historia en llevarse el premio de la Academia a Mejor Película. Y es acá, con Danza con Lobos, el punto de partida de la carrera de Kevin Costner como director, vaya comienzo. Pero antes de adentrarnos en esta faceta suya, vamos a repasar sus películas más destacadas como actor protagonista, el rol con el que más lo identificamos y en el que más lo conocemos. Amigo de Lawrence Kasdan, director pero más inclinado a guionista, siendo quien escribió la primera de Indiana Jones y algunas secuelas de Star Wars junto con George Lucas, Costner consiguió su primer protagónico en Silverado de 1985 en compañía de Kevin Kline, Scott Glenn y Danny Glover. Se puede decir que Jack fue el primer papel que lo lanzó a la popularidad. El 3 de noviembre del mismo año, 1985, es la primera emisión de La Misión, capítulo de Historias Asombrosas o Cuentos Asombrosos, dirigido por Spielberg y protagonizado por Kevin Costner. Enorme capítulo y o mediometraje.
En 1987 se produce su gran consagración con Los Intocables de Brian De Palma y No Way Out de Roger Donaldson, menos trascendente pero igualmente popular en su época, readaptación de la novela de Kenneth Fearing, The Big Clock, El Gran Reloj, cuya primera adaptación fue la cinta homónima dirigida en 1948 por John Farrow. En 1988 y 1989 protagoniza dos películas sobre béisbol, Bull Durham de Ron Shelton y Field of Dreams de Phil Alden Robinson, respectivamente. A mi gusto la primera, con Tim Robbins y Susan Sarandon, más realista, es un poco mejor que la segunda, en donde todo se justifica bajo el género de fantasía. En 1999 Costner retomaría el cine de deportes, más específicamente el de béisbol, con For Love of the Game, dirigida por Sam Raimi, la mejor que hizo sobre dicha temática y película de la que hablaremos un poco más adelante, que bien merecido lo tiene. Y en 1990 Kevin Costner pega otro gran salto. De ser casi siempre el actor principal de las películas en las que participó, a convertirse en el protagonista de su propia obra, dirigida y producida por él mismo, la flamante Tick Production, recién fundada en comunión con Jim Wilson. Danza con Lobos o Bailando con Lobos, un western de 3 horas de duración que retoma un poco el revisionismo de los años 60, que nos hace volver a El ocaso de los Cheyennes de John Ford, obra maestra a todo color y uno de los primeros western en donde los indios hablan y se los presenta como verdaderos seres humanos. Profundizaremos un poco más en una especie de video anexo o complementario a este en Danza con Lobos, el primer western en ganar un Oscar a Mejor Película y por el cual Costner recibe como debutante también el premio a Mejor Director. Bueno, por si no hubiese bastado con Danza con Lobos, el mismo año 1990, Costner es el protagonista y productor ejecutivo de una obra orquestada por Tony Scott, director con una impronta muy personal y distinguible que nos ha dejado clásicos como Top Gun, Man on Fire o Deja Vu. La película también tiene la firma de Tick Production y francamente no le ha ido bien ni con la crítica ni económicamente. Revenge, así es su título, tiene el sello de Tony Scott. Muchos elementos puestos en función de crear una atmósfera, un clima. Un cine sobrecargado de pasión, de excesos y sensualidad. La trama es predecible y la lógica de los personajes a veces es un poco naif y exagerada, pero todo encaja perfectamente dentro del mundo creado, con sus desbordes y la insistencia por plasmar una estética determinada que es lo que finalmente termina trascendiendo y fijándose como un signo, como una marca en el espectador. Además, otra cosa que la realza es su elenco, estelar para el principio de los 90, Costner, Madeleine Stone y nada menos que Anthony Quinn. En 1991, Costner vuelve a rodar con Kevin Reynolds después de haber sido parte de Fandango en 1985. En esta ocasión, Kevin Costner se metió en la piel del legendario defensor de pobres y bandidos, Robin Hood, The Prince of Thieves. Películas sobre Robin Hood hay a patadas. El Robin Hood de Kevin Reynolds, siendo en este caso absolutamente autorreferencial, es el que más me marcó. Es una película que vi varias veces de chico, completamente fascinado, y admito que no puedo ser tan objetivo al apreciarla. Considero que tiene todos los condimentos que tiene que tener una película de aventuras, es alegre, divertida, dramática, romántica y emotiva. No obstante, reconozco que para hacer esta reseña la volví a ver y sentí un leve contraste con el recuerdo que tenía. La escena de la pelea en el río de Kevin Costner con Nick Brimble me marcó a fuego y por más de que no sea una locura, me sigue pareciendo maravillosa. Otra flecha en el blanco es la banda sonora de Michael Kamen. Me animo a decir que está a la altura de las partituras de John Williams con el agregado del tema de Bryan Adams, I Do It For You. El Robin Hood que interpretó Kevin Costner fue un exitazo y solo estuvo por debajo de Terminator 2 en cuanto a recaudación en 1991. También en 1991, Kevin Costner se sube al barco de Oliver Stone para darle vida a Jim Garrison, fiscal del distrito de Nueva Orleans, que llevó adelante una investigación sobre el asesinato de Kennedy. Costner dudó en aceptar este papel, incluso su primera respuesta fue negativa. Después de tomarse un tiempo para investigar a su futuro personaje, decidió aceptar en medio del ascenso repentino de su carrera y una lluvia de premios que le llegó de golpe por Danza con Lobos. La película fue un poco ensuciada por la crítica en un principio, argumentando que se tomaba algunas licencias históricas, pero poco a poco fue levantando y obteniendo un buen resultado en taquilla. Hoy ya es un thriller político de culto que no tiene nada que envidiarle a las obras de Alan Pakula. Para coronar una seguidilla de aciertos, aunque aún le quedaría uno más, en 1993 Lawrence Kasdan logra materializar un guión que había escrito 20 años atrás, El guardaespaldas.
Dirigida por Mick Jackson, protagonizada junto a Whitney Houston, quien hace archifamosa la canción escrita y grabada por Dolly Parton en 1973, I Will Always Love You, y con muchas críticas desfavorables, la nueva película con la investidura de Kevin Costner se convierte automáticamente en un éxito mundial absoluto. A Perfect World de 1993, dirigida por Clint Eastwood y escrita por John Lee Hancock, fue la siguiente interpretación de Costner, haciendo de un bandido entrañable similar al personaje de Jean Reno en León, de Luc Besson, o al de Ryan O'Neal en Paper Moon, obra maestra indiscutida de Peter Bogdanovich. A pedido de Costner, Clint Eastwood fue convencido para interpretar al Ranger de Texas, Red Garnett, puesto que Eastwood solo quería estar detrás de cámaras para tener un mayor control de todo. La película forma parte de la escalada de Kevin Costner, quien fue elogiado por su interpretación. Hasta acá, la carrera del actor, director y productor, ya que en guionista se convirtió en la actualidad, no hizo más que crecer. Posteriormente vinieron los fracasos. Y cabe aclarar que vamos a utilizar las palabras éxito y fracaso solamente para simplificar y referirnos a la opinión de la crítica y al balance o resultado económico que tuvo un determinado proyecto. No estamos de acuerdo con lo tajante y cruel de semejantes términos y consideramos que la mera realización y distribución de una película con todo el trabajo colectivo que implica el esfuerzo y los recursos empleados ya es un éxito en sí misma. En 1994, Costner vuelve a ser dirigido por su amigo Lawrence Kasdan en una película que había sido pensada en un principio para ser una serie de 6 horas. O sea, ya terminó siendo algo que no quiso ser, un largometraje de poco más de 3 horas de duración cuyo mayor inconveniente es el manejo de los tiempos, la capacidad de mantener un interés global en una historia que no consigue girar alrededor de un eje unificador. Porque la película se nota que está fragmentada en capítulos y encima en capítulos reducidos, condensados o mutilados. Se hacen relaciones muy cercanas en el tiempo que después se acaban y se pasa directamente a otra cosa. Claramente a la película no le ha ido bien en taquilla, aunque con los años adquirió cierta valoración por su amplio despliegue, su producción de época, el vestuario y la caracterización de los personajes. El mítico personaje, White Earp, así es además el título de la película, ha sido llevado varias veces al cine. Ni siquiera tengo el ánimo de comparar la versión de Kasdan con su coetánea, Tombstone, de George P. Cosmatos, pero es imposible no hacerlo con la de John Ford, My Darling Clementine o Pasión de los Fuertes, de 1946, en donde Henry Fonda cumple el papel del Marshall. Nadie filmó como Ford el tiroteo en el OK Corral. Esta película genera ya un suelo altísimo para todos los que quieran abordar la historia y al personaje. Todas las obras, todos los intentos que vengan después van a estar a la sombra de My Darling Clementine. Seguimos con el año siguiente, 1995, en el que Kevin Reynolds, recordemos, director de Robin Hood, The Prince of Thieves, vuelve a trabajar con Costner en lo que se convertiría en uno de los más grandes fracasos del actor, productor y guionista. Estamos hablando de Waterworld. Es conocido que el rodaje sobre el agua fue muy complicado y que 1 o 2 huracanes destrozaron los decorados, lo cual no solo implicó pérdida de tiempo, sino de mucho dinero, cosas que van de la mano. Spielberg, avesado en filmar sobre el mar con Tiburón, le advirtió a Costner sobre los inconvenientes de hacer una película así en escenarios naturales y le sugirió que rodara en estudio, con un gran contenedor de agua para tener todo bajo control. Pero Costner, encima sin haber hecho un estudio de las contingencias climáticas del lugar, se empecinó en las costas de Hawái, un capricho que lo llevó a tener que poner dinero de su bolsillo para completar la filmación. También se ha dicho que la relación entre el protagonista y el director había llegado a su fin. De hecho, Reynolds abandonó el rodaje hacia el final, siendo Costner quien terminó dirigiendo las últimas escenas. Para colmo, la película no fue bien recibida, no gustó de inmediato y con los años no adquirió el valor que tal vez hubiese merecido. Por momentos a mí me ha hecho recordar, salvando las distancias, a Hook, de Steven Spielberg, lo cual no es poco decir, sobre todo en aquellas escenas del barco en donde hay muchísimos extras, una multitud metida dentro de un plano. También obviamente es comparable a las películas de Mad Max, no tanto a la primera que tiene un presupuesto minúsculo, pero sí a la segunda y a la tercera, esta última con Tina Turner, en donde ya se va perfilando esa estética diesel punk retrofuturista. En Mad Max todo está quemado por el sol y la sequía, en Waterworld todo está oxidado por el agua, mismas ideas con elementos opuestos. A este conato estético de futuro deteriorado y posapocalíptico, Costner volverá en The Postman, película de la que hablaremos enseguida. Porque antes tenemos que hacer una breve parada en Tin Cup, de 1996, en donde Costner se vuelve a poner a las órdenes de Ron Sheldon, con quien ya había hecho Bull Durham. Tin Cup es otra película romántica de superación y de deportes, en este caso el golf, una afición de Costner que practicaba con Ronald Reagan, a quien apoyó abiertamente en su campaña a presidente.
En esta comedia romántica, Costner hace de un alcohólico depresivo que vuelve a jugar al golf tras sobreponerse a grandes fracasos y frustraciones, haciendo pareja con René Russo. Ahora sí, The Postman, Mensajero del Futuro, la siguiente película de Costner como protagonista, productor y director después del gran éxito de Danza con Lobos. The Postman, hay que decirlo, es una película que no cierra por ningún lado. El único valor que puede tener es la elaboración de la imagen, la concatenación de planos, el estilo visual, la estética que está presente en todo momento. Pero una película no se compone solo de planos bellos y bien diseñados. Realmente antes de verla esperaba mucho más. No solo por tener el sello de Kevin Costner con cierta reputación hasta ese momento, sino porque el guión está escrito por dos grandes. Eric Roth, guionista de Forrest Gump, solo por decir una de todas las que escribió, y Brian Helgeland, director y guionista que a mí me gusta muchísimo, como ya dije, que hizo Payback, por ejemplo, que me parece un peliculón, entre otras muchas. La película es larga, aburrida, predecible y completamente inconsistente. De más está decir que le fue mal económicamente y que Costner recién levantaría cabeza 6 años después con Open Range, en donde recuperaría además un poco del prestigio perdido. En 1999 protagoniza junto a Robin Wright y Paul Newman otra historia de amor titulada Message in a Bottle, en la que no vale la pena introducirse. Y también en 1999 se conoce For Love of the Game, dirigida nada más y nada menos que por Sam Raimi, una peli que vi varias veces en VHS y por la tele. Para hacer esta reseña la volví a ver. Aunque muchos digan que no parece una obra de Sam Raimi, es la única película de deportes y drama romántico que hizo hasta la actualidad, desentonando con el resto de su filmografía, yo creo que se nota la mano de un gran director detrás. La película tiene un montaje delicioso, cargado de emoción, a cargo de Eric Bison y Arthur Coburn, quienes trabajaron junto a Raimi en A Simple Plan. La película, sin embargo, tuvo pésimas críticas. ¿Y saben por qué? Porque está plagada de clichés, propios del género romántico, como muchas de las películas de Tom Hanks, Meg Ryan, Richard Gere o Julia Roberts. Para ver y disfrutar For Love of the Game hay que despojarse de toda rigidez y exigencia en cuanto a la velocidad y previsibilidad de la trama y valorar a la película por cómo está construida. Enumero: buen guión de Dana Stevens, quien también fue artífice junto a Wim Wenders de City of Angels. Enorme dirección de Sam Raimi, lo digo una vez más. Excelentes actuaciones, Costner está sensacional junto a Kelly Preston, John C. Reilly y Jonathan Kimball Simmons, actor muy convocado por el director de Spider-Man. No es una obra maestra, señoras y señores, pero es una gran película y a mi entender absolutamente infravalorada. En el año 2000, Costner vuelve a ser convocado por Richard Donaldson, quien lo había dirigido en No Way Out, en este caso para encarnar al secretario del presidente Kennedy, Kenny O'Donnell. Sin meternos en los vericuetos históricos, la crisis de los misiles con Cuba y lo que desató la Guerra Fría en la segunda mitad del siglo XX, la película como thriller político no está mal. No deja de ser otra reafirmación ideológica del gobierno de los Estados Unidos en contra de la expansión del socialismo en América Latina y el mundo. Lo que tiene de interesante es el desenlace final de toda esta historia, que es real, y es que en definitiva los poderes siempre dejan de lado los valores o las ideas que defienden para pactar entre sí, estableciendo una diplomacia entre una única clase social, la burguesía, revestida con el poder político estatista de la Unión Soviética o el de las corporaciones capitalistas y financistas del mal llamado gobierno liberal de los Estados Unidos. Año siguiente, 2001, aparece 3000 Miles to Graceland, en donde Costner comparte protagonismo con Kurt Russell. Comedia negra a la que se la comparó con la línea de Robert Rodríguez o Tarantino, pero que no termina de convencer y va quedando en el olvido, casi nadie la recuerda y muchos ni siquiera saben de su existencia. En 2002, Costner se presta otra vez a un proyecto muy descabellado, Dragonfly, una película dirigida por Tom Shadyac, que seguramente lo conocen por haber dirigido algunas comedias con Jim Carrey como Todopoderoso, Mentiroso Mentiroso, la primera de Ace Ventura y la muy emotiva Patch Adams. Dragonfly es un dolor de ojos, mala con fuerza, muy tirada de los pelos. Costner sigue bajando su confianza y eligiendo mal sus papeles. Pero en 2003 regresa para limpiarse de toda esa mugre. Dirige, produce y protagoniza junto a Robert Duvall Open Range, retomando el western, género que más gratitud le dio y lo encumbró. Gran película, sólida, bien hecha, con buen gusto, con una escena final con un tiroteo, con un enfrentamiento muy bien filmado y con un sonido de los disparos ensordecedor y penetrante que seguirá retumbando en la cabeza de los espectadores cada vez que la recuerden. Rumor Has It, dicen por ahí, fue el siguiente protagónico de Costner, con Jennifer Aniston, película filmada en 2005 por Rob Reiner, director de Cuando Harry conoció a Sally, Misery, Stand By Me y La Princesa Prometida, que tiene esa escena tan memorable que pasó a la historia como un leitmotiv. Hola, me llamo Íñigo Montoya.
Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Rumor Has It ha recibido críticas durísimas y acá no vamos a seguir pegándole a quien está desparramado en el suelo. De la mano de Andrew Davis en 2006, Costner se mete en The Guardian, una producción de Touchstone, o sea de Disney. También otra película larga y con bajo puntaje que muy probablemente al mencionarla pocos la recuerden o la hayan visto. En 2007 Bruce A. Evans dirige y escribe junto a Reynold Gideon Mr. Brooks. Y me detengo brevemente en esta peli para destacar la actuación de Kevin Costner, que a pesar de no haber hecho papeles tan distintos a lo largo de su carrera, ha demostrado en ocasiones puntuales como esta ser multifacético y poder hacer de malo, de asesino. Cosa que pocos actores identificados con el arquetipo de ciudadano norteamericano, de hombre bueno, han podido hacer. Uno de ellos es Henry Fonda, por ejemplo, que siempre ha hecho de bueno y justiciero, encarnando esos valores y asociando su persona a todo lo que está bien, y de repente, contra los consejos de James Stewart, que le advirtió 1000 veces que no agarrara ese papel, se mete en la piel de un villano bien villano en Érase una vez en el oeste, de Sergio Leone. En Mr. Brooks, incomparable con la obra de Leone, los personajes no están bien hechos ni construidos, hay cosas que hacen ruido y no son creíbles, pero la actuación de Costner hace que todo sea más o menos llevable y uno pueda disfrutar al menos de su trabajo. Swingboat, de 2008, dirigida por quien hizo una de las biopics de Steve Jobs, la de 2013, Joshua Michael Stern, es otra película vapuleada por la crítica pero en la que se rescata la actuación de Costner y de la niña, Madeleine Carroll. En 2009, el director vasco nacido en San Sebastián, Luis Verdejo, convoca a Kevin Costner para protagonizar junto a Ivana Vaquero, la niña que había surgido del laberinto del fauno de Guillermo del Toro, The New Daughter, la nueva hija o la otra hija como se la tituló en España. Es la única película de terror propiamente dicha que hizo Costner hasta el día de hoy, o por lo menos que yo conozca. Y lamento decir, con todo lo que me gusta el género, que la película no es un buen intento. Más allá de los tópicos que tiene porque está atiborrada de lugares comunes, la película se queda a mitad de camino en todo lo que intenta hacer y construir. En 2010, Costner comparte elenco con Tommy Lee Jones y Ben Affleck en The Company Men, poniéndose al servicio de John Wells, que no hace honor a su apellido, el mismo que el del escritor, que tiene tan solo 3 películas como director, una de ellas Burnt, sobre un chef muy conocido interpretado por Bradley Cooper. Película esta que personalmente no me gustó y que fue recomendada en su momento por Adolfo Aristarain, cineasta a quien le tenemos estima en este canal y que ha hecho cáusticas declaraciones como por ejemplo que el 95% de las películas que se hacen son una basura. Con esta vara tan alta dije, Burnt debe ser un peliculón, pero no. En 2012, Costner parece que se vuelve a amigar con Kevin Reynolds, director de Robin Hood y de Waterworld, sumándose a Hatfields and McCoys, miniserie de 3 capítulos de aproximadamente 2 horas de duración basado en el famoso conflicto real entre estas familias. La vi hace como 10 años, casi cuando salió, y no recuerdo prácticamente nada, solo algunas imágenes. 2013, Man of Steel, el hombre de acero, del mercenario Zack Snyder, que solo ha hecho una sola película en su vida que vale la pena, su primera película, basada en la obra homónima de George Romero, Dawn of the Dead, con un guión de James Gunn, otro defensor de pobres y ausentes. En esta ocasión, Kevin Costner se presta al cine de superhéroes, haciendo no obstante de un granjero, un hombre normal, el padre adoptivo de Superman. Vamos a hacer un paréntesis. Hay un montón de grandes actores y actrices que no han tenido ningún resquemor moral a la hora de alistarse en el elenco de una película de superhéroes. Como también están los que se mantuvieron firmes en su negativa, como es el caso de Leonardo DiCaprio, Jodie Foster, Ethan Hawke, hasta que por consejo de su hija protagonizó junto a Oscar Isaac la miniserie de Marvel Moon Knight. Seguimos. 2014 es un año prolífico para Costner, ya que vuelve a ponerse bajo la dirección de Mike Binder, en este caso también como productor, en Black or White. Protagoniza además otra película de deportes, Draft Day, de Ivan Reitman, un nombre asociado directamente con las 2 primeras películas de los cazafantasmas, aunque también con Un detective en el kinder y otras comedias de acción por el estilo. Luego se pone al frente de 3 Days to Kill de McG o McG, no sé cómo quiere que lo llamen a este muchacho, director conocido por Los Ángeles de Charlie o The Babysitter. Y también, aunque no cumple un rol protagónico, participa en Jack Ryan Shadow Recruits, una película de acción dirigida por Kenneth Branagh en la que además actúa. Debo decir que no me gustó nada y que no comparto ese estilo de filmar la acción. Volveremos sobre este punto en breve. Con otra película de deportes, un género ya inherente al actor, Costner comienza el 2015. McFarland USA, producida por Disney. También le quedaría tiempo el mismo año para hacer una película para la televisión.
En 2016 interpreta a Jericho Stewart en Criminal, una película que ya mencionamos, dirigida por Ariel Fromen, con quien Costner tiene un proyecto a futuro. Y acá hacemos un nexo con la película de Branagh. Ambas comparten el mismo estilo de cine de acción, muy subrayado con la música incidental, planos fugaces, escenas con muchísimos cortes, como si no hubiese salido bien la coreografía o hubiese fallado la dirección. Ejemplo contrario a esto es John Wick. Planos largos, muy bien coreografiados, muy bien planificados, todo perfectamente ejecutado como un instrumento de relojería. Me basta solo mencionar el plano secuencia cenital en el capítulo 4, una joya total. Bueno, volvamos. Tanto la de Branagh como la de Fromen son películas que carecen por completo de personalidad, las podría haber hecho cualquiera. Y esto que estoy diciendo es lapidario, que una película no tenga nada de quien la firmó es uno de los fracasos artísticos más graves. Seguimos con 2016, ya que estamos hablando de películas sin personalidad. Costner se vuelve a vestir de Jonathan Kent, el padre adoptivo de Superman, en otra producción de DC con Zack Snyder como marioneta ejecutora. Este año Costner lo termina con Hidden Figures, basada en la historia real de Katherine G. Johnson. Todo muy hollywoodense, muy recetado, pero la peli no está tan mal. En 2017 Kevin Costner hace un papel no tan protagonista, el padre de Molly en Molly's Game, primera película como director de Aaron Sorkin, un hombre más relacionado con la escritura y la producción. En 2020 haría para Netflix, debido a la pandemia, El juicio de los 7 de Chicago, también como director y guionista. Estas dos películas tienen mucho en común, más allá de que ambas están inspiradas en hechos reales y están atravesadas por juicios. Comparten un mismo estilo, que ya diría que es característico en Sorkin, y es la velocidad rabiosa que tiene el montaje, los cambios de plano que van al ritmo de la frase de un personaje. Mucho plano recurso, mucha síntesis, en el sentido de que se cuenta mucho en muy pocos minutos. En 2018 Kevin Costner triunfa, se podría decir, como protagonista y productor en la conocida serie Yellowstone. Pero este es un canal sobre cine y no nos da el tiempo para meternos en el mundo infinito de las series. 2019, para Netflix, The Highwaymen, Emboscada Final, dirigida por John Lee Hancock, director de The Founder y guionista de A Perfect World, película de Clint Eastwood que ya mencionamos anteriormente. The Highwaymen es el contrarrelato o la contracara de Bonnie and Clyde, magnífica cinta de Arthur Penn de 1967 en Technicolor, una preciosura absolutamente adelantada a su época por cómo se muestra la violencia, entre otras cosas, en sintonía con las películas de Sam Peckinpah. Bonnie and Clyde se convierte en una película bisagra que marcaría el camino hacia la apertura del nuevo cine de Hollywood. La versión de John Lee Hancock desde la perspectiva de los cazadores está bien hecha, es linda, tiene un buen laburo de arte y ambientación, un buen diseño de producción, es muy agradable a los ojos, las actuaciones de Kevin Costner y Woody Harrelson son sensacionales, pero díganme su opinión si les pareció algo distinto, para mí le falta emoción. Después, en 2019, Costner le pondría voz a un perro en El arte de vivir bajo la lluvia. Un papel que no le habrá costado mucho, ya que él mismo, hoy en día, dice ser igual que su perro de 7 meses. Bueno, en 2020 Costner hace dupla con Diane Lane en Let Him Go, buena película, fuerte, dura, aplomada, de Thomas Besucha, excelentemente interpretada por sus actores protagonistas. Una historia súper simple con una premisa mínima que se agranda a tal punto que uno como espectador no puede permanecer indiferente. Es una película lenta, pero cuyo ritmo es coherente con lo que se está contando, es decir, que el contenido y la forma están bien conjugados. En 2021 Costner se vuelve a ensuciar con la compañía de Zack Snyder. Y después de esto desaparece, abandona Yellowstone para meterse de lleno en su sueño final, lo que también tuvo la pretensión de llamarse el western definitivo. Muchísimo dinero, además de todo el esfuerzo, el compromiso y la entrega, es lo que apuesta Kevin Costner para su nueva película totalmente suya, escrita, dirigida, producida y protagonizada por él mismo. Más audaz todavía si se tiene en cuenta que está dejando de lado una serie exitosa. Estamos en la época de las series en donde el cine como formato y espectáculo social se está hundiendo en el horizonte para apostar casi románticamente por este refugio histórico, arqueológico diría, que está en claro decrecimiento. En este momento de la historia del cine, dos monstruos, dos bestias de la pantalla grande como lo son Kevin Costner y Francis Ford Coppola están dando todo de sí, todo lo que tienen para mantener viva la magia del cine. Esto me hace recordar a la época de esas grandes megaproducciones larguísimas que dieron pérdidas colosales e hicieron tambalear la industria, como por ejemplo Cleopatra de Mankiewicz de 1963, La caída del Imperio Romano de Anthony Mann de 1964 o más cerca en el tiempo, en 1980, La puerta en el cielo de Michael Cimino.
Está bien, hay que reconocer que algunas de estas gigantescas producciones salvaron de la quiebra a algunas productoras, como es el caso de Los 10 Mandamientos de Cecil DeMille de 1956 o Ben-Hur de William Wyler de 1959, que revivieron al cine del primer avance mordaz de la televisión. La épica de Coppola y Costner ya está en el intento más allá del resultado. Entonces, aquellos que critican a Horizon, u Horizon como quieran decirle, porque es muy plana, se parece a una serie o lo que sea, les digo que hay que leer el contexto en el que se está haciendo y lo que está en juego. Kevin Costner no deja de ser una estrella viviente de una vieja guardia que aún pervive. Aunque haya tomado malas decisiones y haya rechazado The Shawshank Redemption, Cadena Perpetua, famosa película de Frank Darabont por tener más puntaje que El Padrino en IMDb, papel que finalmente recayó sobre Tim Robbins, para hacer Waterworld, lo que terminó siendo uno de sus más grandes fracasos, Kevin Costner no deja de ser una figura estelar. Señoras y señores, me quedo con los casi 6 minutos de aplausos en el Festival de Cannes, haciendo honor a la duración de la primera entrega de la saga al finalizar la película. Costner ya preveía que su obra podría no funcionar en taquilla, como finalmente pasó en la primera semana. Encima, la crítica y la opinión del público no lo ayudaron. Algunos tienen la esperanza de que la primera entrega cobre sentido con el visionado de la obra completa, compuesta por 4 películas en total. Las palabras de Costner al respecto fueron serenas y precisas. Si ponemos tanta presión en eso, estamos destinados a la decepción. Estoy realmente contento de que Horizon se vea como se supone que debe verse, y es así como se verá durante toda su vida. Y eso es muy importante para mí en este proceso. Warner solo se encarga de la distribución. La producción corre por cuenta de New Line, Territory Pictures y del propio Kevin Costner. Así que bueno, hasta acá llegamos. Nos hubiese gustado hablar más sobre Danza con Lobos, pero haremos un video anexo al respecto para que este no nos quede tan largo. Agradecemos a los que hayan llegado a este punto del video, esperamos que les haya sido útil o les haya generado interés en este ícono del séptimo arte. Y nos vemos como siempre en las salas de cine.